A la 1 de la madrugada de un lunes festivo, un grupo de 5 hombres bien armados, a bordo de una lancha rápida, llegó hasta un yate fondeado al frente de la bahía de Santa Marta, para secuestrar a uno de los que, en esos instantes, se encontraba dentro de la embarcación de lujo, alquilada por unos jóvenes recién graduados de uno de los colegios más pupis de la ciudad, la cual se veía desde allí bastante iluminada. La costosa nave marítima tenía las luces encendidas y en su interior reinaba un silencio anormal, como si no hubiese nadie por dentro. Sin embargo, en la medida en que los asaltantes fueron subiéndose a ella, se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido, al observar varias latas de cervezas y botellas de whisky vacías, al igual que un montón de migajas de papas fritas regadas sobre la cubierta. A esa hora, el vaho del mar Caribe se sentía fuerte, porque no había mucho viento, solo una suave brisa que soplaba de norte a sur. La temperatura oscilaba entre los 24 y 26 grados, muy fría para cualquier habitante de la citada localidad caliente, que desde allí se alcanzaba también a escuchar despierta. Los secuestradores vestían de negro y se ocultaban con unos pasamontañas del mismo color, a través de los cuales se les veía solo los ojos. El abordaje lo realizaron de manera sigilosa, pero les preocupó que no escucharon ni vieron a nadie, al menos en la parte superior del bote recreativo, por lo que se hicieron señas para ir hacia el interior del mismo, en donde se suponía debían de encontrarse los ocupantes de aquella embarcación abordada. Dos sujetos que sostenían entre sus manos un par de armas de fuego con miras infrarrojas fueron los encargados de descender a la sección interna del bote, ubicada por debajo de la cabina de mando. Lo hicieron muy lentamente, como si fueran dos gatos negros gigantes. Cuando llegaron a los últimos peldaños de la escalera que conduce a ese sitio cubierto del yate, confirmaron lo que se imaginaron, al no hallar en la cubierta ni una sola alma. A excepción del conductor del vehículo náutico, los estudiantes se veían dormidos, algunos sobre otros u otras y viceversa. De inmediato, uno de los invasores, el que se había estacionado en la mitad de la pequeña escalinata, le hizo una señal a un tercer individuo, quien se había ubicado en la entrada principal, indicándole que solo faltaba el capitán del yate en esa parte de abajo, y por eso les ordenó con gestos que lo buscaran rápido dentro de la cabina. Los demás apuntaron enseguida sus armas de largo calibre hacia el puente de mando en el tercer nivel de aquel yate, por lo que el vidrio de protección de ese espacio elevado de la nave marítima se vio lleno de los puntos rojos danzantes proyectados desde los rayos infrarrojos de sus armas de fuego. Mientras lo hacían, se fueron acercando poco a poco, muy despacio y por todos los flancos. Al que le tocó subir por la escalera de acceso, lo hizo con mucha cautela y dificultad, porque llevaba el arma letal de asalto pegada al hombro y apuntándola hacia arriba. A lo que le faltó 2 escaños para alcanzar la entrada de la cabina, sintió un hedor que le revolvió el estómago y le provocó unas ganas infinitas de vomitar. Se detuvo mientras aguantaba las ganas y aprovechó para buscarse un pañuelo en uno de los bolsillos traseros de su pantalón. Cuando lo tuvo, se lo arrolló en una mano y se lo puso después a la altura de la nariz para impedir la intensidad del olor desagradable. Al lograrlo, continuó ascendiendo hasta llegar a la cabina, en donde descubrió la causa del horrendo aroma. El capitán del yate se había ocultado detrás del timón, en una pose muy incómoda, pero también se había defecado del susto. Se trataba de un hombre nativo de la región, con un bagaje largo de navegante furtivo por toda la costa norte colombiana. Secuestrador Juan, busquen un balde y cojan agua del mar, para echársela porque se cagó. Una vez obligaron al asustado y cagado capitán a descender a la cubierta, lo condujeron hasta la popa, en donde lo esposaron a un cobertizo que protege la cadena del ancla. Allí, después de que le echaron una baldada de agua de mar, permanecería alejado, mientras resolvían el problema de identificar a la víctima a plagiar y a la cual solo la conocían por una fotografía digital que llevaba el jefe de los secuestradores en su celular. En la parte interna del bote, los 2 individuos que se encargaron de descender a ese lugar iniciaron la tarea de despertar a los bellos durmientes, a quienes les tocaron sus cuerpos con los cañones de sus fusiles. La primera que despertó fue una adolescente tierna, de unos 17 años, hermosa y de una piel blanca, que contrastaba con el color negro de su vestido de baño enterizo. Aún se le veían unas manchas de la pintura que se había echado en sus pestañas la noche anterior, cuando salió de su casa ubicada en uno de los barrios de clase alta de Santa Marta. Asimismo,
En su nariz aguileña, más exactamente en el subtabique, tenía puesto un pequeño piercing plateado. Adolescente. ¿Qué sucede? Secuestrador tú. No pasa nada, bebé. Solo obedece lo que se te diga. Adolescente. Nos van a matar. Secuestrador tú. Si hacen caso no, pero si no, lo más probable es que sí. Poco a poco y con la misma perplejidad, pero tranquilos y sin mostrar ningún resquicio de pánico, despertaron los restantes estudiantes. Lucían desarreglados, algunos semidesnudos, con pantalonetas de baño, otros todavía llevaban puestos sus pantalones largos, aunque se veían descamisados. Todos muy jóvenes, con edades que oscilaban entre los 16 y 20 años. En el grupo había un total de 4 mujeres, con las mismas edades que los hombres. Secuestrador 3. ¿Quién de ustedes es Juan Carlos? Juan Carlos. Yo. El jefe secuestrador miró sobre la pantalla de su celular y comparó la foto que tenía allí con el rostro del muchacho y vio que no se parecían en nada, por lo que, en lugar de enfurecerse, hizo lo contrario. Se sonrió, al tiempo que se le acercó y le dijo: Secuestrador 3, ¿tú me crees pendejo? Acto seguido le dio un puñetazo a la altura del estómago y el dolor hizo que el muchacho doblara su cuerpo. Secuestrador 3, el que me vuelva a mentir lo mato. El acto violento del desconocido hizo entrar en razón a los adolescentes, quienes desde entonces entendieron que la presencia de aquellos extraños en el yate rentado no era ninguna broma. El miedo se les reflejó de inmediato, y más por el color pálido que invadió sus caras. Otra de las chicas del grupo juvenil, la más tierna de las 4, de aproximadamente 16 años de edad, comenzó a lloriquear y se abrazó con uno de 20 años. Alto, de tez morena y una estatura de 180 centímetros, quien se había mantenido siempre a su lado. El aparente jefe secuestrador detuvo su mirada en esa pareja y descubrió que el muchacho se parecía al de la foto en el celular. Volvió a sonreír y después caminó 2 pasos hacia él. Cuando estuvo cerca, le dijo: Secuestrador 3, hola Juan Carlos, tu papá nos mandó a buscarte. De inmediato, le ordenó a 2 de sus compinches que lo sujetaran, pero la dulce adolescente que lo abrazaba se aferró más a él, al tiempo que prorrumpió en un llanto bastante aterrador y gritó: Adolescente, ¿por qué a él, si su familia no es adinerada como las del resto de nosotros? Y en efecto, tenía la razón. Los padres de Juan Carlos no poseían ni siquiera la 1/5 parte de lo que sí tenían los padres de los demás jóvenes que allí se encontraban, incluyéndose los de ella misma, la primogénita de un hogar joven, conformado por los herederos de un emporio bananero de la región. El resto pertenecía a la crema innata de la sociedad samaria, el futuro de los ricos de la ciudad, los que heredarían sus fortunas adquiridas de diferentes formas durante décadas y por casi un siglo. Allí se hallaba, por ejemplo, el hijo de un exalcalde, un importante empresario, dueño de miles de hectáreas de tierras fértiles y ganaderas, cuyo linaje siempre había permanecido ligado al poder del departamento, del cual Santa Marta es su capital. Era nadie menos que el muchacho a quien el jefe de la banda secuestradora le había sacado el aire con un puñetazo a la altura del estómago. Y se llamaba como su padre, Alfredo Olarte. También estaba Emilio Díaz Granados, el último miembro de una de las dinastías más arcaica de la comarca, la cual se había asentado en la urbe desde su fundación, proveniente de la España medieval. Por siglos, su familia igualmente había permanecido atada con la superioridad jerárquica de la antigua localidad, próxima a cumplir 500 años de existencia. Asimismo, se veían los mellizos Sabaraín, Jorge y Miguel, descendientes de un emprendedor que se había vuelto multimillonario con la comercialización de productos derivados del aceite de palma. Ambos lucían unos pechos desnudos y fisicoculturistas, logrado tras meses de ejercicio puro en uno de los gimnasios modernos de la urbe. Los dos reflejaban ser de una edad mayor, pero solo contaban con 20 años cada uno. Por último, entre el grupo de estudiantes recién graduados, se encontraba el hijo del comandante de la policía de la ciudad, Camilo Lombana, el más chico de todos, con tan solo 16 años, y el único que no era de esos lares, ni descendía de ninguna de las ancestrales familias gobernantes de la capital magdalenense. Se apreciaba como el más débil de todos, por cuanto no tenía músculos ni mucha carne en el cuerpo. Su padre, el coronel Jaime Lombana, originario de una población muy paisa, le había inculcado que en la vida no se debía confiar de nadie, ni siquiera de su sombra.
De ahí que él se mostraba por esos instantes como el más preocupado de lo que podía resultar de aquella intromisión. Ante la inesperada información develada por la joven más párvula, el individuo del celular en mano cambió rápido el objetivo primordial de su presencia y la de sus compinches en aquel yate, y anunció que a partir de esos instantes, incluido el conductor de la embarcación y quien seguía encadenado cerca del ancla en la popa y en medio de su propio excremento fétido, todos quedaban secuestrados por su grupo armado, el cual no pertenecía a ninguna organización guerrillera ni paramilitar de las que existían en el país, sino que solo se dedicaban a la industria del secuestro, para sus bienestares familiares. El repentino cambio del objetivo principal de aquel secuestro igualmente sorprendió al resto de los miembros del grupo de secuestradores, pues entre más víctimas implicaba más responsabilidad y compromiso, por cuanto ya no iban a cuidar a una persona, sino a 8 e ignoraban en dónde, porque en el lugar seleccionado solo había espacio para una persona. En efecto, días antes, el comando armado había ido varias veces a El Morro, un islote rocoso ubicado a más de 1 milla náutica de la playa principal de Santa Marta. El único acceso a ese peñasco grande rodeado por el mar Caribe, el cual baña a la más antigua ciudad fundada en Suramérica, es a través de pequeñas embarcaciones como canoas, lanchas o yates que pueden acercarse a él precisamente por sus reducidas esloras y calados, hasta por su parte oculta, la cual nunca se ve desde la capital turística. Durante sus visitas, realizadas apenas el sol se asomaba por la Sierra Nevada o el punto cardinal opuesto al del Morro, los delincuentes acondicionaron una de las mazmorras que aún se conservan allí, de las reliquias de una cárcel que por un tiempo funcionó en ese emblemático lugar después de la colonización, hoy desaprovechado turísticamente. La dotaron de una colchoneta que rescataron en la desembocadura del río Manzanares, el cual atraviesa a la ciudad y arrastra hacia el mar cuanta basura le arrojan los residentes ribereños. También reservaron allí 5 pacas de bolsas de agua y alimentos no perecederos, que vienen en bolsas herméticas como las papas fritas y otras chucherías más que se venden como arroz en las tiendas y supermercados y les gusta mucho a los jóvenes. El plan inicial que diseñaron consistía en mantener en ese lugar, y por varios días o una semana, al joven Juan Carlos, hasta que su padre pagara por su liberación, a punta de agua y bolsas de papas fritas y demás. No obstante, debido a la nueva circunstancia con la cantidad de rehenes, lo que guardaron en esa parte de El Morro no iba a aguantar ni una semana, si llevaban a todos hasta ese lugar. Así se lo hizo saber uno de los subalternos, el más bajo en estatura, al jefe del comando, después de que este último volvió a subir solo a la cubierta del yate. Pulga: comandante, será un gasto grande mantener a esa gente en cautiverio si sus familias demoran en pagar por sus rescates. Comandante: lo sé, Pulga. El comandante, mientras encendía un cigarro mentolado que acababa de sacar de una cajetilla morada, para lo cual se había subido el pasamontañas hasta la boca, con el fin de dejarla descubierta y darse unas bocanadas antes de retornar al interior del bote turístico y continuar con el ahora multisecuestro. Se le vio una barba semipoblada, tipo candado y entrecanas. Comandante, estoy pensando. El jefe delincuente dio unos pasos adelante, hacia la proa de la embarcación, mientras seguía echando humo y contemplando a El Morro, el cual desde ahí se veía muy cerca, a menos de media milla náutica y totalmente iluminado, al igual que el faro construido en 1869 en su risco más elevado, de donde entonces sirve como guía de los barcos y transatlánticos que entran y salen de uno de los puertos más antiguo e importante del país. También contempló la maravillosa vista nocturna de Santa Marta desde allí, con las luces de los edificios y lámparas del alumbrado público en el camellón, y la marina, reflectadas sobre el tranquilo mar. Una vez, echó una última bocanada del cigarro, cuya colilla tiró después al océano. Llevó su celular de alta gama más arriba de su cabeza y se tomó una selfie con la luminosa ciudad de fondo. Lo mismo hizo con El Morro detrás y el propio yate. Momentos únicos que de seguro no volvería a tener la oportunidad de registrar con su móvil. Luego regresó al interior del bote, no sin antes decirle al Pulga, quien lo había esperado a la entrada con atención, que se pusiera al frente del timón del yate, porque ya era hora de dirigirse hacia El Morro. Comandante, tenemos 3 horas para acomodar a los rehenes en su nuevo hotel 5 estrellas y deshacernos del bote, antes de que amanezca. El Pulga se echó el fusil a su espalda y corrió enseguida hacia la cabina de mando,
como si hubiera estado esperando con ansias ese gran momento. Dentro, donde seguían los estudiantes, les dio la mala noticia.